Listo. Bueno, ya estamos acá con 72 participantes en este momento. Les damos la bienvenida al webinar de gastroenterología de la Pontificia Universidad Católica, la Escuela de Medicina. Vamos a esperar unos minutos mientras se conectan más personas y damos inicio al webinar. Muchas gracias por asistir. Perfecto, acá ya tenemos entonces asistentes, 77 personas. Yo creo que podemos empezar dando la introducción en honor al tiempo. Bueno, bienvenidos al webinar de nuevo, Gastroenterología Ambulatorio, que hay de nuevo el 2021. La presentación, el programa va a estar el doctor Hugo Monroy Bravo. El tema va a ser neurogastroenterología, la navaja suiza de la gastroenterología ambulatoria. Después va a exponer el doctor Arnoldo Riquelme. El tema va a ser tratamiento actualizado de Helicobacter pylori, combatiendo la resistencia antibiótica. Y después va a exponer el doctor Marco Arrese. El tema es el hígado graso metabólico, nuevas definiciones y manejo. Como algunas recomendaciones, bueno, indicaciones para que ustedes tengan presente, va a estar abierto el chat para que ustedes puedan hacer comentarios, saludar, y también va a estar activada este cúbica, como ustedes lo pueden ver, que son las preguntas y respuestas. Acá ustedes pueden hacer sus preguntas y también pueden votar por la pregunta que de pronto más de uno tiene la misma pregunta, entonces puede votar sobre esa pregunta para no repetirla. Así que esa es un poco la organización. Este es el programa que vamos a tener el día de hoy. Vamos a empezar, bueno, la introducción que estamos dando, les vamos a presentar un video, luego la primera charla del doctor Monroy, la segunda charla del doctor Riquelme, luego les vamos a mostrar otro video muy corto, la tercera charla del doctor Marco Arrese, y después vamos a tener 5 minutos de preguntas y respuestas para que ustedes nos van a dejar sus preguntas y responder al final. Les quiero presentar al doctor Alejandro Sosa. Va a ser uno de los moderadores de este webinar. El doctor Alejandro Sosa es profesor titular del Departamento de Gastroenterología de la Pontificia Universidad Católica, Hepatology Fellowship, y director programa de Gastroenterología OC, también National Institute of Health. Ahí el doctor Alejandro Sosa después también nos puede contar un poco. También tenemos al doctor Luis Antonio Díaz, que es gastroenterólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y miembro del programa de trasplante hepático UC. Acá doy el paso al doctor Alejandro Sosa para que nos dé la bienvenida y luego les vamos a mostrar un video. Muchas gracias, Laura. Bueno, estamos muy contentos de tenerlos a todos ustedes en este webinar. Vemos que se han conectado más de 80 personas, pero tuvimos la inscripción de más de 400 personas que estuvieron interesadas en este webinar, así que esperamos que se vayan conectando de a poco. Gente que nos está viendo desde Chile, desde varios países de Latinoamérica y España, que se están conectando, así que bienvenidos a todos. En esta jornada que va a durar aproximadamente 1 hora, hablaremos de 3 temas que son altamente relevantes e interesantes y actuales relativos a la práctica médica ambulatoria, específicamente en relación a la gastroenterología. Pero estos tópicos, estos temas, son de alguna manera un pequeño adelanto de lo que tenemos preparado como Departamento de Gastroenterología en un diplomado que está próximo a realizarse
que se llama Diplomado en Conceptos Actuales de Gastroenterología Ambulatoria, a los cuales están todos los que están presentes aquí invitados a informarse, a interiorizarse. Este diplomado va a comenzar próximamente en septiembre y va a durar hasta enero del próximo año. Se realizará en forma completamente online. Tiene varios módulos que los vamos a presentar. Y antes de partir propiamente tal este seminario, entonces queremos mostrarles un video que dura 1 minuto acerca de este diplomado. Hola, soy el doctor Alejandro Sosa, soy profesor titular del Departamento de Gastroenterología de la Pontificia Universidad Católica y en esta oportunidad quiero invitarlos al Diplomado de Gastroenterología Ambulatoria que dictará nuestro departamento. El diplomado consta de 4 cursos que a lo largo de aproximadamente 6 meses irá abordando diversas temáticas, pasando por enfermedades del tubo digestivo alto, enfermedades del tubo digestivo bajo, por toda la patología del hígado y páncreas, para terminar con un módulo de gastroenterología preventiva. Los invitamos entonces a inscribirse en nuestro diplomado de gastroenterología ambulatoria, que creemos que no solo le va a entregar conocimientos, sino que además va a permitir generar redes entre ustedes con diversos colegas y también con los docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Muchas gracias por la presentación. Ahora tenemos el honor de darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Él es el doctor Hugo Monroy Bravo. Él es profesor asistente de gastroenterología en nuestra institución. Él hizo además su especialización, el fellowship en neurogastroenterología en el Hospital Vall d'Hebron, en Barcelona, España, y además participa activamente en la agrupación chilena de neurogastroenterología y es actualmente el secretario de esta agrupación. Él nos presentará hoy la presentación titulada Neurogastroenterología, la navaja suiza de la gastroenterología ambulatoria. Adelante, doctor Monroy. Muchas gracias por la presentación. No sé si se ve bien acá la pantalla, si me pueden confirmar antes de empezar. Perfecto. Bueno, trataré de resumir en más o menos 15 minutos por qué es tan interesante la neurogastroenterología y por qué, a mi parecer, es una de las principales herramientas de la gastroenterología ambulatoria. Vamos a empezar por definir a qué se dedica la neurogastroenterología. Principalmente trata del estudio y el manejo de los desórdenes de la interacción cerebro-intestino, también comúnmente llamados trastornos digestivos funcionales, los cuales son patologías gastroenterológicas que se dan por una combinación de una serie de alteraciones, ya sea en la motilidad, en la sensibilidad visceral, en la función mucosa inmune, alteraciones de la microbiota y también alteraciones del procesamiento central. ¿Ok? Estas patologías tienen un impacto muy relevante, ya sea en la calidad de vida de los pacientes que las padecen, y también conlleva altísimos costos sanitarios, y algunas publicaciones hablan de que podría dar cuenta hasta un 40% de las consultas ambulatorias, lo cual no es menor. Ahora, la primera pregunta que podemos hacernos es qué tan frecuentes son estos trastornos digestivos funcionales o del eje cerebro-intestino en la población general. Aquí tenemos una publicación reciente de Gastroenterology de enero del 2021, en la cual se hace una revisión sistemática y un análisis de la información acerca de una serie de encuestas en diversas partes del mundo, donde están representados todos los continentes, y en las cuales se puede observar de que aproximadamente, y dependiendo de cómo se tomen estas encuestas, hay una prevalencia de estos trastornos de cerca del 30% de la población general adulta, lo cual es muchísimo, como comprenderán. Ahora bien, si son tan frecuentes en la población general, ¿son frecuentes en los pacientes ambulatorios? Bueno, aquí tienen esta publicación del año 2006, en la cual se reúnen los diagnósticos de los pacientes que acuden a consulta gastroenterológica ambulatoria en Estados Unidos, donde pueden ver
que del top 10 de diagnósticos ambulatorios hay cerca de 6 que están ligados con los trastornos digestivos funcionales, o bien llamados también trastornos del eje cerebro-intestino. Así que entenderán que por su prevalencia ya estas patologías son tremendamente relevantes en la gastroenterología en global y especialmente en la gastroenterología ambulatoria. Ahora, por estas mismas cifras, hay quienes han expresado, en el fondo, su preocupación respecto a esta enfermedad y lo han planteado como un problema de salud pública, lo cual no es menor. Y este impacto en la salud pública tiene un montón de factores. Dentro de ellos los principal, por ejemplo, para los pacientes, es la alteración de la calidad de vida, la cual es una combinación no solo de los síntomas gastrointestinales, sino que también de alteraciones o comorbilidad psicológica que conlleva el hecho de estar enfermo, así como también una serie de factores que son predisponentes para sufrir este tipo de enfermedades, lo cual tiene un impacto sinérgico en la alteración de la calidad de vida de estos pacientes. Y también tenemos una serie de comorbilidades psiquiátricas y comorbilidad extraintestinal, no solo por las patologías en sí mismas, sino que también por sus tratamientos. Así, hay muchas de estas patologías que conllevan dolor crónico y han llevado también consigo a un aumento o ser parte del aumento exponencial en el uso de opioides que se ve en la práctica clínica en distintas partes del mundo, especialmente en Norteamérica, en la cual los distintos tipos de opioides han aumentado progresivamente su utilización, especialmente los opioides más potentes y más complejos. Y finalmente, no es menor también de que hay una serie de datos en los cuales los pacientes con, por ejemplo, síndrome de intestino irritable tienen una tasa mucho más alta de una serie de cirugías muy frecuentes, como la colestectomía, apendicectomía e histerectomía, los cuales llevan a pensar de que hay una serie de factores que pueden llevar incluso a cirugías innecesarias por diagnóstico diferencial, a veces complejo, y porque estas patologías no son tan bien conocidas como nos gustaría. En ese contexto, vamos a empezar a aterrizar por cada una de las patologías que me parecen las más frecuentes y de las más relevantes, cuál es el rol de la neurogastroenterología y lo cual le puede servir a usted en la práctica clínica. Por ejemplo, en los síntomas de reflujo. El reflujo gastroesofágico es distinto si lo abordamos desde el fenómeno fisiológico, desde el hecho de una regurgitación o un paso del contenido alimentario al esófago, que es un fenómeno fisiológico, a una enfermedad por reflujo, que define cuando este fenómeno fisiopatológico se convierte en una enfermedad. Así, han habido una serie de estrategias que han tratado de definir cuándo hablamos de enfermedad o separar las aguas entre un reflujo normal y un reflujo patológico, y una de las primeras tentativas internacionales fue la clasificación de Montreal el año 2006, en la cual se definió un reflujo patológico como una alteración ya sea a nivel de los síntomas o un daño mucoso esofágico. Después apareció la clasificación de Porto, la cual tendió a ordenar un poco cómo hacíamos e informábamos el monitoreo de reflujo, y finalmente se da nacimiento al Consenso de Lyon, una publicación del 2017, en la cual un gran consenso internacional viene a ordenar cómo deberíamos enfrentarnos a los síntomas de reflujo, algo que es tan frecuente en la patología ambulatoria. Así, a día de hoy, 2021, nosotros deberíamos, según las recomendaciones vigentes, diagnosticar enfermedad por reflujo en base a los criterios de Lyon. ¿Okay? Y estos criterios de Lyon nos dicen que uno está absolutamente seguro de que un reflujo es patológico o hablamos de una enfermedad por reflujo cuando hay daño a una endoscopía, ya sea con esofagitis grado CD, un segmento largo de Barrett o bien una estenosis péptica, o bien cuando hacemos un monitoreo de reflujo y este nos da un tiempo de exposición ácida mayor a 6%. Nosotros estamos seguros que el paciente no tiene reflujo patológico cuando hemos encontrado una endoscopía sin estos hallazgos y luego de un monitoreo de reflujo tenemos un tiempo de exposición ácida y en general menos de 40 episodios de reflujo ácido. Aquí tenemos una zona gris o intermedia a medio camino entre un tiempo de exposición ácida entre 4 y 6 que se aborda como un hallazgo indeterminado y en los cuales nos podemos hacer de otras herramientas diagnósticas que por asuntos de tiempo no podemos tratar en profundidad, lo que nos ayuda a inclinar la balanza hacia un punto y otro. ¿Okay? En este contexto, ¿por qué tener síntomas de reflujo es distinto a tener enfermedad por reflujo? ¿Por qué SIRGE es distinto a ERGE? Y esto va de la mano
de que cuando se han hecho esfuerzos por hacer scores estandarizados y validados en los pacientes, vemos que el rendimiento global del diagnóstico de reflujo patológico basado en síntomas tiene un rendimiento cercano al 70%, lo cual nos deja fuera casi un tercio de los pacientes, lo cual a día de hoy, con las herramientas que tenemos, no parece muy aceptable para dar tratamiento a largo plazo o decidir solo con síntomas, por ejemplo, manejo más agresivo, como por ejemplo la cirugía. Entonces, ¿por qué tengo síntomas si no tengo una enfermedad por reflujo? Esto viene dado principalmente porque la fisiopatología de la sensación o de los síntomas de reflujo es un espectro que va desde pacientes que tienen una exposición ácida muy importante, en la cual tendrán un reflujo erosivo, o bien sin erosiones, pero tendrán una exposición patológica al ácido, pero también tenemos un espectro donde lo que domina es la hipersensibilidad esofágica al reflujo, o bien la pirosis funcional, que son trastornos digestivos funcionales del esófago, en los cuales no hay una alteración principalmente de exposición ácida, sino que el fenómeno preponderante es la hipersensibilidad visceral. Así, estas cifras que podemos ver en esta publicación nos dan cuenta que si hacemos un manejo ordenado desde los síntomas de reflujo, inicialmente con una endoscopía, nos vamos a dar cuenta que solo el 30% de los pacientes tienen definitorios endoscópicos de enfermedad por reflujo y el 70% tendrán una endoscopía normal o sin erosiones relevantes, los cuales sometidos a un monitoreo de pH, ya sea una pH impedanцiometría o pH metría sola, sin impedanцiometría, la mitad tendrán efectivamente un reflujo no erosivo, es decir, un tiempo de exposición ácida alta, pero la otra mitad tendrán una pH-metría normal. Y basado en la asociación de síntomas, podemos diagnosticar estos trastornos digestivos esofágicos, como ya les mencionaba. Y estos pacientes, si ustedes siguen el flujograma de las cifras, son cerca de un tercio. Así que a día de hoy, si hacemos un manejo ordenado, no vamos a encontrar que cerca de un tercio de nuestros pacientes que consultan por síntomas de reflujo, principalmente pirosis, tendrán un trastorno digestivo funcional esofágico y no una enfermedad por reflujo, lo cual es un montón, un montón. Hablemos unas palabras de dispepsia, que también la neurogastroenterología se aborda de forma ordenada, este espectro de síntomas, por algunos llamado un síndrome también, de una forma bastante lógica, y también nos va a ayudar mucho cuando nos enfrentamos a nuestros pacientes que son muy frecuentes, sobre todo en Latinoamérica. Aquí vemos que cuando nos enfrentamos a un paciente con síntomas dispépticos y no tiene una endoscopía reciente, hablamos de una dispepsia no investigada. Si a todos estos pacientes le hacemos una endoscopía, vamos a ver que cerca del 30% tendrán una dispepsia orgánica, es decir, tenemos una causa obvia, ya sea una úlcera, un tumor u otra patología que explica los síntomas dispépticos, pero un 70% de los pacientes no tendrán estos hallazgos endoscópicos obvios, y aquí podemos estar ante otro trastorno digestivo funcional, esta vez del estómago, como es la dispepsia funcional. Recordemos un poquito los criterios de dispepsia funcional. Estos se basan en la presencia de uno o más de los siguientes síntomas, como plenitud postprandial, saciedad precoz, dolor epigástrico o ardor epigástrico, todo esto en una magnitud tal que afecta la calidad de vida diaria, lo cual se suma a una endoscopía digestiva alta sin una lesión estructural que explique las molestias y tiene unos criterios de temporalidad que nos hacen pensar que esto es más bien crónico y no agudo. Según la relación que tengan estos síntomas con la ingesta, podemos dividir en dos subgrupos la dispepsia funcional. En el síndrome de estrés postprandial, que ocurre cuando el predominio es plenitud y saciedad precoz, principalmente post-ingesta, y el síndrome de dolor epigástrico, cuando hay predominio de ardor o dolor no asociado a la ingesta. Esto no es tan rígido, de hecho hay una gran cantidad de pacientes que según las series puede llegar hasta el 60% que tienen una interposición u overlap de estos dos subsíndromes, lo cual no invalida el diagnóstico de dispepsia funcional. Ahora, al 2021, ¿cómo nos enfrentamos a la dispepsia? Haciendo un pequeño recordatorio, en general, si un paciente tiene ciertos factores de riesgo, sobre todo si es más de 40 años, hacemos una endoscopía digestiva. Si tenemos una causa obvia de esta dispepsia, le llamamos dispepsia orgánica, y si no tenemos una causa obvia, buscamos Helicobacter pylori, y una vez erradicado Helicobacter pylori, nos podemos hacer el diagnóstico de una dispepsia funcional. Y aquí tratamos de subdividirla entre estrés postprandial, donde lo que más sirve son los prokinéticos e IBP. Si tenemos mucha saciedad precoz y el paciente no ha respondido, podemos usar relajadores de fondo gástrico como buspirona y mirtazapina. Y si tenemos síntomas refractarios, podemos buscar gastroparesia con cintigrama de cemento gástrico a sólidos.
Y si tenemos retención gástrica y no ha andado el paciente o no ha respondido adecuadamente con prokinéticos, podamos usar otros prokinéticos como el prucalopride. Ahora bien, si tenemos un síndrome de dolor epigástrico, aquí lo que más sirve son los inhibidores de gamma-protones y la amitriptilina, y vamos a confluir, si no hay adecuada respuesta, a la psicoterapia o al apoyo nutricional, al igual que en este punto, que ayuda bastante a los pacientes. ¿Qué dicen las últimas guías publicadas de dispepsia funcional? La verdad es que el algoritmo de manejo no ha cambiado sustancialmente. Sin embargo, solo queremos mostrarles un minuto esta slide para que vean que el grado de acuerdo en la fisiopatología, en los factores de riesgo y cómo diagnosticamos la dispepsia funcional es bastante alto. Sin embargo, cuando nos vamos al manejo, la verdad es que hay muy pocas intervenciones que tienen un acuerdo transversal entre los investigadores, y el resto de las intervenciones en realidad tienen muy poco acuerdo, y esto principalmente basado en que los estudios son pequeños y de una metodología en el fondo que no es tan potente como para hacer recomendaciones a día de hoy. Así que todavía hay mucho campo por investigar y hay mucho de arte todavía en la consulta basado en la fisiopatología. Dos palabras respecto al síndrome de intestino irritable, principalmente por la frecuencia en conjunto con el reflujo y los trastornos digestivos funcionales asociados a síntomas de reflujo, sea la patología más importante de la neurogastroenterología en cuanto a frecuencia. Voy a presentarles principalmente 4 claves diagnósticas. La primera clave diagnóstica es que el síndrome de intestino irritable a día de hoy es un diagnóstico positivo, no es un diagnóstico de descarte. Generalmente cuando llegan pacientes a la consulta dicen, doctor, me duele el abdomen, tengo cierta característica, me han hecho endoscopía, colonoscopía, escáner, resonancia, me han hecho de todo, y como no tengo nada, me dijeron que tenía intestino irritable. Esa no es la forma a día de hoy de hacer el diagnóstico. El diagnóstico es positivo y se basa en los criterios de Roma. ¿Okay? Otro error relevante que se ve en la práctica habitual es pacientes con distensión funcional. Doctor, mire, me distiendo, tengo el abdomen, la barriga hinchadísima, y tengo intestino irritable, estoy lleno de antiespasmódicos, no mejoro. ¿Por qué? Tú le preguntas, ¿tienes dolor? El paciente dice, no, no tengo dolor, solo me distiendo. Eso no es intestino irritable. El intestino irritable se define como un síndrome doloroso. ¿Okay? Así que si no hay dolor, no hay intestino irritable. Recalcar aquí que no es un diagnóstico de descarte, y los criterios de Roma están validados por años de seguimiento, son una de las principales herramientas de la práctica ambulatoria, saber muy bien diagnosticar intestino irritable en base a los criterios de Roma, y los distintos metaanálisis que se han usado para compararlos con una serie de biomarcadores, otros intentos de tener instrumentos más objetivos, no han podido todavía demostrar que son mejores que estas 3 preguntas que se hacen en la práctica habitual. Solo les dejo aquí para mostrar que el diagnóstico se hace con criterios positivos, son 3 preguntas, y después, según la escala de Bristol, uno puede subdividir en subtipo este síndrome. Para que vean la nobleza de los criterios de Roma, este es un estudio publicado en el cual se sigue a pacientes por más de 20 años, y respecto a los síntomas de reflujo y la dispepsia, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable permanece prácticamente intacto su diagnóstico en más de 20 años de seguimiento, lo cual habla de lo fuerte y lo poderoso que son en la práctica ambulatoria estos diagnósticos. Ahora, la segunda clave diagnóstica son abordar los signos de alarma en el paciente. No es lo mismo un paciente con un criterio de Roma positivo, pero que está sangrando, en el fondo, que el dolor lo despierta en la noche, a un paciente que no tiene absolutamente ningún signo de alarma. Y estos signos de alarma deben buscarse tanto en la anamnesis, ¿okay?, como más de 45 años, en general sin tamizaje, cambio reciente del hábito intestinal, evidencia de sangrado digestivo, dolor que lo despierta en la noche, pérdida de peso intencionada, o histeria familiar de neoplasia o de enfermedad inflamatoria. Al examen físico, obviamente, si hay masa palpable, si hay adenopatía o un síndrome anémico, y en el laboratorio, si hay anemia ferropriva o sangre oculta positiva. La tercera clave diagnóstica es definir los subtipos. Si yo hablo de intestino irritable en globo y enfoco al paciente solo hablando de intestino irritable, la verdad es que posiblemente llegue a puerto con el tratamiento luego de una larga vuelta. En cambio, si basado principalmente en el Bristol, puedo definir en qué subtipo está el paciente, puedo dirigir la terapia mucho más rápidamente, y el paciente lo va a agradecer porque va a estar mucho mejor tratado mucho antes que si nos damos una vuelta larga. Y aquí los subtipos los tenemos: el subtipo diarrea, subtipo estreñimiento, el subtipo mixto e indiferenciado. Y el fundamento no solo es para homogeneizar estos pacientes para el estudio, sino que orienta las pruebas complementarias y llegamos mucho más rápido al tratamiento eficaz. Y la cuarta y última clave diagnóstica es que, si bien es un diagnóstico positivo,
en general las recomendaciones actuales de las distintas sociedades son el hacer exámenes, pero muy acotados, que van a depender del subtipo. Así, por ejemplo, en el subtipo diarrea, los exámenes como hemograma, celiaquía, calprotectina, búsqueda de giardia, y en lugares que se tiene la posibilidad de buscar patología de los ácidos biliares también es una recomendación. En el subtipo estreñimiento tenemos hemograma, TSH y calcio como mínimo, y siempre ver bien si el paciente requiere o no una colonoscopia, sobre todo si tiene más de 45 o 50 años y no ha iniciado su tamizaje, si tiene evidencia de sangrado digestivo o tiene una calprotectina elevada. Aquí solo mostrarle a grandes rasgos que hay una guía técnica de la AGA reciente, la cual aborda la evidencia disponible que sustenta estas recomendaciones en base a revisiones sistemáticas y metaanálisis. Así, en nuestra práctica clínica, y que es lo que conversamos con los residentes siempre en nuestra institución, esta es una forma de abordar bastante general y es basada en la evidencia, pero es una recomendación de nuestro grupo de cómo enfrentar el intestino irritable con la evidencia actual. Los exámenes complementarios van a estar dirigidos según el subtipo y las medidas generales siempre en todos los pacientes, principalmente educación, dieta, fibra soluble, actividad física, reforzar la educación y la relación médico-paciente, manejo del sueño y el estrés, si es muy relevante, y según el subtipo tenemos una serie de herramientas terapéuticas que van a depender principalmente de las comorbilidades del paciente, las preferencias o qué es lo que domina la clínica. Y si estas recomendaciones iniciales no van caminando, en general se les recomienda derivar prontamente a neurogastroenterología para ver si podemos usar algún psicofármaco o bien hacer un manejo en conjunto con el equipo de enlace o psiquiatría somática. Vamos a decir dos palabras de estreñimiento, principalmente cómo diagnosticamos estreñimiento funcional a día de hoy. También bajo los criterios de Roma 4 son las recomendaciones vigentes. Y aquí tenemos una combinación de síntomas como esfuerzo, sensación de evacuación incompleta, de obstrucción, el uso de maniobras digitales, o bien un criterio de frecuencia, o también un criterio de consistencia. Y para esto es muy relevante de que sepan cuál es la clasificación de Bristol y la utilicen muy frecuentemente en la clínica porque les va a llevar a una serie de disminución de tiempo principalmente y de tener análisis mucho más objetivas. Y otra cosa relevante es que cuando nos enfrentamos a un paciente con estreñimiento funcional no debe cumplir criterios de intestino irritable previene estreñimiento, pues tienen una orientación y un manejo levemente distinto. Así, a grandes rasgos y según las recomendaciones vigentes tanto de las guías americanas como las guías europeas publicadas en 2020, podemos decir o enfrentar el estreñimiento como una pirámide. Así, en la base de la pirámide estará la mayor parte de los pacientes, en los cuales luego de una evaluación inicial, de un examen físico y de una analítica o laboratorio mínimo, vamos a pensar de que el paciente no tiene ninguna causa secundaria, y estos pacientes generalmente responden a laxantes osmóticos que según la evidencia disponible a día de hoy, el polietilenglicol a demanda bien titulado y con un paciente que sabe utilizarlo y sabe cambiar la dosis según la respuesta, es un fármaco altamente eficiente, muy superior a la lactulosa y a otros laxantes. Si el paciente no responde a polietilenglicol y a las medidas iniciales, tenemos que excluir los desórdenes defecatorios. Y también posiblemente que hay uno de los errores más frecuentes de la práctica clínica, que es cuando un paciente está estreñido antes o después de la prueba con polietilenglicol, en general le piden unos marcadores radiopacos, por ejemplo, le piden un tránsito de colon. Y no excluyen un desorden defecatorio o bien un defecto anatómico. Hay que recordar que los pacientes que tienen un desorden defecatorio pueden llevar a un tránsito lento secundario hasta en el 50% de las ocasiones. Con lo cual, si nos saltamos estas etapas, vamos a diagnosticar estreñimientos de tránsito lento reales mucho más frecuentemente de lo que deberíamos. Así, el paso siguiente, un paciente que no responde con polietilenglicol, es realizar idealmente una manometría no rectal con test de expulsión del balón y según mi disponibilidad, eventualmente una defeco resonancia. ¿Por qué preferimos manometría no rectal con test del balón? Porque según los criterios vigentes, necesitamos 2 de 3 pruebas positivas sugerentes de disinergia o desorden defecatorio para hacer el diagnóstico. Así, si la manometría no rectal y el test de expulsión del balón
son discordantes, podemos hacer una ecografía por resonancia para ver si hay algún defecto anatómico que lleva a esta discordancia, o bien como una especie de desempate para ver si este paciente tiene o no una disinergia, o bien otras alteraciones como hernias internas o una alteración del cubo rectal. Y si todo esto sigue siendo negativo o no encontramos una causa, una alteración a este nivel, aquí recién en este punto podemos medir cuál es la motilidad de nuestro colon. Lo más frecuente y lo más ubicuo son los marcadores radiopacos, pero hay centros que también tienen cápsulas inalámbricas o bien manometrías colónicas, en lo cual uno puede objetivar definimiento de tránsito lento, donde los prokinéticos como el prucalopride tienen su rol principal, y también pensar en la cirugía en casos extremos. Bueno, espero no haberlos aburrido con esta presentación, que fue un poquito veloz, pero es difícil resumir tantas cosas en poco tiempo, así que muy agradecido y atento a sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Monroy, por la interesante charla. Pudo condensar en 15 minutos varios temas que son muy relevantes en la práctica clínica habitual y muy frecuentes. Así que ya veo que hay varias preguntas y respuestas y que vamos al final de esta exposición a ir tomando esas preguntas. A continuación, les quiero presentar al doctor Arnoldo Riquelme. Él es profesor titular del Departamento de Gastroenterología de la Universidad Católica, es director del Departamento de Ciencias de la Salud y nada menos que actualmente es el presidente en ejercicio de la Organización Panamericana de Gastroenterología. Así que quiero dejar con ustedes al doctor Riquelme en un tema muy querido para él, en el cual ha trabajado durante muchos años, que es el tema se llama Tratamiento Actualizado de Helicobacter pylori, combatiendo la resistencia antibiótica. Doctor Riquelme. Muchas gracias, Alejandro. Voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si está funcionando. ¿Se ve bien? Sí, doctor. Muy bien. Vamos a retroceder. Ahí estamos. Bien. Vamos a poner el cronómetro para ser respetuosos del tiempo y agradecer esta invitación que me hicieron para que les hable sobre el tratamiento actualizado de Helicobacter pylori combatiendo la resistencia antibiótica. Como introducción, Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa flagelada, microaerófila, sobrevive a la acidez gástrica y coloniza la mucosa gástrica, nos acompaña desde hace más de 60.000 años, se ha encontrado en momias y se ha encontrado ubicuamente en porcentajes variables, pero alrededor del 50% de la población mundial está afectada por Helicobacter pylori. En nuestro continente, más bien estamos cercanos al 60-70% de prevalencia en distintos países, y en América del Norte están alrededor del 30% en Estados Unidos, Canadá. Así que es una bacteria muy importante desde el punto de vista de la prevalencia, y aquí les voy a dar algunos datos relevantes, como por ejemplo que se conoce desde el año 83 y es un carcinógeno tipo 1 reconocido por la OMS, pero todavía hacemos poco desde el punto de vista de enfrentamiento epidemiológico respecto al tratamiento del Helicobacter pylori. Hace poquito se mencionaba una pregunta en el chat que después supongo que Hugo la va a mencionar, ¿no es cierto? Las indicaciones, como por ejemplo el tratamiento en la dispepsia, el tratamiento en la úlcera péptica, hemorragia digestiva, son las indicaciones clásicas, pero crecientemente han ido apareciendo otras indicaciones y les voy a mostrar alguna evidencia de tratamientos poblacionales, incluyendo población asintomática, donde se reduce significativamente otro tipo de complicaciones como el cáncer de estómago. Acá vemos cómo la infección por Helicobacter pylori después de semanas o meses produce una gastritis crónica superficial, y después de años o décadas produce estas complicaciones benignas como la úlcera péptica, pero después la aparición de lesiones premalignas como la atrofia y la metaplasia intestinal van a llevarnos al desarrollo en la cascada carcinogénica de Pelayo Correa a un cáncer gástrico.
¿Cómo hacemos el diagnóstico de Helicobacter pylori? Se estima de que para efectos de estudios, 2 test diagnósticos convencionales positivos son marcadores de Helicobacter pylori, pero para efectos del manejo clínico basta con que uno sea positivo para poder motivar un tratamiento. Los más aceptados son el cultivo de Helicobacter pylori, pero es engorroso el método, es laboriosa la técnica y requiere de un equipo y un laboratorio preparado para ello. Así que en general no usamos cultivo y solamente usamos cultivo cuando existe la técnica o técnicas moleculares de resistencia a claritromicina, levofloxacino, cuando tenemos tratamientos fallidos. Así que yo diría que el diagnóstico inicial con cultivo es algo más bien excepcional. La tinción en biopsia es algo muy frecuente, la tinción de GEMSA es la que más se recomienda, aunque se pueden hacer otro tipo de mediciones. Nosotros habitualmente no buscamos directamente en la biopsia, a menos de que el paciente tenga una indicación perentoria de biopsia, por ejemplo, cuando hacemos en mayores de 40 años biopsias por protocolo Sydney. Y las pruebas de aire expirado son también muy frecuentes. En el último tiempo nosotros lo que usamos es antígeno en deposiciones, es menos costoso que el aire expirado y tiene un 5% menos de rendimiento respecto al desempeño del aire expirado. Y la serología se recomienda más que nada en estudios poblacionales. El PCR lo estamos usando crecientemente, sobre todo cuando hay sospecha de falsos negativos. Ahora, respecto al tratamiento, en Chile lo que se usa es la triterapia, que es el uso de omeprazol, amoxicilina, claritromicina. Eso es lo que paga la garantía explícita en salud en Chile. En otros países se ha probado su eficacia, está publicado en el Lancet, ¿no es cierto? El estudio en 7 países latinoamericanos donde participó Chile, entre otros, y en ese momento, que fue hace algo así como 10 años, el 85% de los pacientes respondía a esta triterapia. Luego de 8 o 10 años de uso intensivo de este esquema, lo que ha sucedido es que la eficacia ha caído por debajo del 70%. Y principalmente esto está mediado por la aparición de resistencia a claritromicina, que vamos a ver después en otras láminas dónde está el fundamento de aquello. Si falla la primera línea, uno puede usar otro tipo de esquemas, dentro de ellos terapias secuenciales, terapias cuádruples con o sin bismuto y terapias triples basadas en levofloxacino, tetraciclina, furazolidona y habitualmente con dosis altas de inhibidores de bomba de protones. Acá vemos un estudio que está publicado por el doctor Alex Arena en Scientific Reports, y ahí vemos cómo en una revisión sistemática en Santiago de Chile, en región metropolitana, se ve cómo aumentó por sobre el 26%, dependiendo de cuáles son los estudios, y hasta un 46% en el estudio de Salinas, la resistencia a claritromicina. Y vemos en un segundo estudio publicado por un investigador básico de la Universidad de Chile en el año 2021, este año, donde nosotros también participamos activamente en la reclusión en el reclutamiento de pacientes, y vemos cómo la resistencia a claritromicina se confirma siendo muy alta, pero interesantemente también aparece una resistencia importante a levofloxacino, particularmente en mujeres mayores de 50 a 60 años. Ustedes ven cómo en el recuadro rojo inferior a la izquierda, cuando uno tiene menos de 40 años, solo el 16% tiene resistencia a levofloxacino, pero en la medida que va aumentando en edad, el paciente aumenta también sus chances de resistencia. Interesantemente, nosotros acabamos de terminar un estudio que está enviado a revisión a una revista de buen factor de impacto, en que comparamos las 4 terapias más importantes. Este estudio es del doctor Diego Reyes, y la triterapia estándar tiene un 81%. Aquí comparamos en este pool de pacientes, porque esto es un estudio observacional, es de registro, se incluye omeprazol, lansoprazol y esomeprazol, y al aparecer mayor intensidad del bloqueo ácido, logramos subir la tasa de respuesta, pero igual 80%, 81% se considera insuficiente. Las terapias duales llegan al 88%, y esto es concordante con la experiencia que hay en Argentina, en que ellos demostraron con IVP más dosis altas de amoxicilina. Nosotros acá usamos 3 gramos al día, en Argentina se usaron 4 gramos y estamos alrededor del 90%.
La terapia concomitante, en la cual se le agrega metronidazol, es una muy buena opción. En algunas regiones de nuestro país se está usando de manera habitual. Al agregar metronidazol a la triterapia estándar, se logra superar el 90%, y vemos cómo la terapia cuádruple con bismuto, en que se usa esomeprazol, amoxicilina en dosis alta, metronidazol por sobre 1 gramo al día, y bismuto, se logra 97% de respuesta. Es cierto de que en la medida que usamos cuadriterapias también tenemos más efectos colaterales, pero en la ecuación es un esquema bastante bueno, porque como les mencioné inicialmente, la resistencia a claritromicina y levofloxacino son altas en nuestro país, y uno lo que hace bajo todas las guías y consensos es recomendar esquemas empíricos con antibióticos como amoxicilina y metronidazol, porque tenemos que evitar todos aquellos antibióticos que tienen resistencias por sobre el 15%. El metronidazol se puede usar porque las resistencias in vitro no se reflejan en una baja tasa de respuesta in vivo. A modo de recomendación, podemos ver cómo cuando tenemos en Chile un tamizaje selectivo de población sintomática, dispépticos, ulcerosos, etcétera, podemos ir a hacer la investigación en menores de 40 años sin factores de riesgo. Se puede ir a buscar a través de un antígeno en deposiciones o un aire expirado. Si el paciente no tiene una buena respuesta, o hay algún otro motivo por ir a hacer una endoscopía, se puede hacer con endoscopía, pero en los menores de 40 años perfectamente puede ser un estudio no invasivo. Y en los mayores de 40 años, en particular los mayores de 50, pero en Chile recomendamos sobre 40 años, se recomienda ir por una endoscopía, biopsias por protocolo sin ni test de ureasa. Y después siempre controlar la erradicación con un estudio no invasivo. Les quería mostrar esta experiencia de las Islas Matsu en Taiwán, y vean ustedes cómo ellos, que partieron con prevalencias similares a las nuestras del 2004, en 64%, al hacer esquemas de erradicación y campañas masivas, logran bajar a 15-20% su prevalencia, y vean ustedes cómo cae la incidencia de manera muy dramática, y esto perfectamente podría ser algo extrapolable a países como los nuestros. Acá ustedes pueden ver cómo en 2 estudios que son simulados a través de análisis de Markov, cuando uno plantea la estrategia de testear y tratar a través de un test de aire expirado y erradicar, se logra una situación bien costo efectiva del punto de vista del análisis en los mayores de 30 años, y cuando uno hace una serología con pepsinógeno y después confirmación endoscópica de los que tenían alteración, es costo efectivo por sobre 50 años. Vean ustedes cómo en otro estudio reciente del 2020, en población china mayor de 40 años, también se ve que la erradicación del Helicobacter pylori efectivamente reduce la morbilidad y los costos relacionados en individuos asintomáticos infectados. Y aquí en este estudio del 2018 en Gastroenterology vemos cómo el estudio a través de una endoscopía y el mapeo de biopsia es costo efectivo, en particular en población asiática y hispana. Cuando uno habla sobre el fenómeno de tratar pacientes dispépticos, que hay algunas preguntas dirigidas al doctor Monroy ahí, tratar pacientes que son sintomáticos con patología benigna, y tratar poblaciones que son asintomáticas pero con riesgo intermedio o alto de cáncer gástrico, vemos que en todos esos escenarios es costo efectivo. Y una cosa que es muy interesante y que salió ahora recientemente es la publicación del doctor Che y colaboradores de Corea, y ustedes pueden ver cómo incluso cuando el paciente ya tiene un cáncer gástrico, sigue siendo beneficioso cuando hay todavía un estómago remanente la erradicación del Helicobacter pylori. Y el doctor Che aquí demuestra cómo el grupo tratado, erradicado, en estómago remanente tiene menos desarrollo de incidencia de cáncer metacrónico en el seguimiento, de 7 versus 14%. Y eso es muy importante, muy relevante, para que se entienda como mensaje de que hay buenas razones e indicaciones de erradicar el Helicobacter pylori, tanto en estadios iniciales sintomáticos de patología benigna, como cuando uno ya sufrió un cáncer y quiere evitar el cáncer metacrónico. Vean ustedes cómo en este RCT de quimioprevención se demuestra de que la medida más costo efectiva es el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori con un OR de 0,48, es decir, se reduce a la mitad el riesgo de incidencia y de mortalidad en un 0,62.
Siempre está la discusión, cuando usamos antibióticos masivamente, qué es lo que va a pasar con la población. Y lo que se ha demostrado es que ustedes pueden ver cómo interesantemente después de la erradicación del Helicobacter pylori aumenta el índice de riqueza y de diferenciación de la microbiota gástrica. Y pueden ver cómo los pacientes que eran Helicobacter pylori negativo tienen la misma o similar biodiversidad. Esto quiere decir que cuando uno erradica el Helicobacter pylori, no está interviniendo antropológicamente y generando un disturbio de la microbiota, más bien está recuperando el balance de la microbiota gástrica, que es la que debería existir naturalmente si es que uno no tuviera Helicobacter pylori. El 95% de los pacientes infectados por Helicobacter pylori hacen una gastritis crónica activa y generan una predominancia de Helicobacter pylori, bajando la biodiversidad del resto de las bacterias, hongos y virus existentes en el estómago. Y aquí ustedes pueden ver cómo después de 52 semanas de tratamiento de Helicobacter pylori, los disturbios de la microbiota, que son inicialmente muy intensos, se recuperan y vuelven a estar en una situación similar a la situación de la microbiota que tenía intestinalmente el paciente previo a la erradicación del Helicobacter. Así que en el minuto y medio que me queda, les voy a decir como conclusión que la infección por Helicobacter pylori es de alta prevalencia en Chile, siendo un país de prevalencia intermedia de cáncer gástrico. Existen buenos motivos para hacer tratamientos tanto en población sintomática como en asintomáticos si el riesgo poblacional lo amerita. La erradicación en menores de 40 años con metodología test and treat es costo efectiva. En particular reduce la patología benigna, dispepsia, úlcera péptica, y también reduce la patología maligna, linfoma MALT y cáncer gástrico. En ese caso, el mayor beneficio se ve después de los 50 años. La erradicación es efectiva luego de 40 años, pero en este caso no hay buenos marcadores invasivos y se recomienda realizar endoscopía, como decía el doctor Monroy también, cuando están los pacientes sintomáticos, en particular en los que son mayores de 50 años. Uno podría proponer algún tipo de estudios a través de biomarcadores no invasivos, pero por lo pronto no es lo que tenemos demostrado en términos de una buena capacidad de valor predictivo negativo. Y el desarrollo de resistencia antibiótica produce un cambio en los esquemas de erradicación. Nosotros proponemos cuadriterapias, como propone Maastricht, libres de claritromicina, libres de levofloxacino, y estos esquemas en primera línea han demostrado tasas de erradicación muy altas, como yo les mostraba. Los cambios en la microbiota producidos por la erradicación del Helicobacter son transitorios y reversibles, lo que indica que esta terapia es beneficiosa a largo plazo. Y creo que con eso termino. Les dejo mi correo electrónico y muy disponible para responder preguntas al final cuando el doctor Sosa lo requiera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Riquelme. Doctor Díaz, no sé si va a hacer la presentación de lo que viene ahora, del video. Sí, bueno, encantado. Junto al doctor Sosa nos ha tocado liderar el desarrollo del diplomado y ya hemos tenido la oportunidad de tener 2 generaciones en el diplomado y queríamos aprovechar de compartir con ustedes algunas experiencias de 3 alumnos que la verdad han disfrutado un montón y generosamente quisieron dar su opinión aprovechando esta instancia. Así que los dejamos con el video. Hola, soy Javier Delgado, médico internista. El año pasado, en el 2020, tuve la oportunidad de realizar el diplomado de gastroenterología, un diplomado con contenido muy importante, con excelentes profesores académicos que siempre estuvieron oportunos a responder nuestras dudas. Así que si tienen la oportunidad y están interesados en realizar este diplomado, es muy recomendable. Hola, soy Marcela Martínez, enfermera. El año 2020 realicé el diplomado de gastroenterología y quería comentarles que es un curso muy dinámico, ideal para complementar todo el quehacer diario que tengo en el laboratorio de gastroenterología. Aporta mucho conocimiento teórico acerca de las realidades de otros servicios. Es online, así que es muy accesible y además tenemos un profesor y un tutor que nos ayuda en el
diario del curso, así que se hace muy familiar. Se los recomiendo y ojalá lo puedan hacer. Soy el doctor Renato Palma, médico internista del Hospital Base Valdivia. Durante el año 2020 cursé el curso en Conceptos en Gastroenterología Ambulatoria impartido por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y es una experiencia que invito a todo profesional de la salud a participar con interés en el mundo de la gastroenterología. Hay un equipo docente de excelencia. La plataforma en la cual se desempeña el curso en cada uno de sus 4 módulos es de muy fácil acceso. Siempre nos están aportando bibliografía de primer nivel, y las herramientas que ahí se entregan para el desempeño en la práctica diaria son de excelencia. Todo profesional debiera participar de este curso al menos una vez, así que lo invito muy amenamente a ser parte de esta experiencia. Un abrazo. Bien, me gustaría, para continuar con esta sesión, darle la más cordial bienvenida al doctor Marco Arrese. Él es profesor titular y además el jefe de departamento de gastroenterología de nuestra institución. Él cursó un posgrado en investigación en el Centro de Hígado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, y también tuvo una estadía de perfeccionamiento en el Hospital Mount Sinai en Nueva York. Actualmente el doctor Arrese nos va a hablar de su charla llamada Hígado graso metabólico, nuevas definiciones y manejo. Adelante, doctor Arrese. Estás muteado, Marco. Ok, muy buenas tardes de nuevo. Entonces, saludo a todos. Agradezco el espacio para hablar sobre este tema que es muy relevante para la práctica clínica, y aprovecho también de reforzar los conceptos sobre nuestro diplomado, que es una iniciativa de nuestro departamento que busca contribuir al mejor manejo de las enfermedades digestivas en nuestro país. Los gastroenterólogos en Chile son pocos, la producción de ellos es escasa, y es muy importante que los médicos internistas, los médicos generales y los profesionales que están cerca de estos pacientes los puedan manejar y de hecho una gran mayoría de las patologías puede manejarse a nivel primario de muy buena forma, sin necesidad de referir al especialista. Bueno, en los siguientes 15 minutos me voy a referir al hígado graso metabólico con algunos conceptos sobre las nuevas definiciones y su manejo en la práctica clínica. El hígado graso no alcohólico, por su sigla en inglés NAFL, es una condición sobre la cual se ha escrito mucho en las últimas 2 décadas, una enfermedad que se considera metabólica adquirida, puesto que se asocia al síndrome metabólico y a las características de este, y se refiere básicamente a un aumento del contenido neto de lípidos, triglicéridos y otros lípidos bioactivos en el hígado, que puede o no asociarse a cambio inflamatorio y o fibrótico en el hígado. Usualmente se define con más del 5% de los hepatocitos con grasa, con algunas derivadas de inferencia en los exámenes de imágenes, con una morfología en la biopsia que es macrovesicular y que es similar a los elementos alcohol símiles. Es por eso que se acuñó este acrónimo en inglés NAFL, o en español hígado graso no alcohólico. Pero las características de esta condición se dan en principio en ausencia del consumo exagerado de alcohol, definido este como menos de 20 gramos de alcohol al día en mujeres y 30 gramos de alcohol al día en hombres. La trascendente de esta condición para nosotros los gastroenterólogos es la posibilidad de su progresión a cirrosis. Y cuando uno ve pacientes con hígado graso de esta naturaleza, tiene que preguntarse si el paciente tiene riesgo de progresar a cirrosis o si ya ha progresado a cirrosis y la enfermedad hepática avanzada está ya presente. El espectro de esta condición considera la presencia de grasa en el hígado en forma aislada, que en una biopsia tiene el aspecto que muestra este diagrama, con gotas macrovesiculares en el interior del citoplasma de los hepatocitos, o si existen componentes inflamatorios y evidencias de daño celular que en la histología se reconocen por la existencia de estas celulitas
balonadas en el tejido hepático y que dan la marca diagnóstica de la esteatopatitis, ¿no es cierto? Que en la nomenclatura anterior, donde se utiliza el término no alcoholic, se llama esteatopatitis o NASH, non-alcoholic steatopatitis. Y la relevancia de esta condición, como hablábamos, es que en una proporción de los individuos puede llegar a desarrollarse cirrosis o incluso desarrollar en hígados cirróticos y en una proporción más bien pequeña de hígados no cirróticos, hepatocarcinoma. Esta condición es muy frecuente en el mundo y hoy día se considera que es la causa más frecuente de alteraciones bioquímicas hepáticas y también hoy día la enfermedad más frecuente en el mundo, tanto en Occidente como en Oriente. Las cifras reportadas en diferentes poblaciones sugieren prevalencia de entre el 10 y el 30% de la población general. En Chile, un estudio hecho en nuestro departamento ya hace más de 10 años mostraba una cifra en población chilena no seleccionada de 23%. Muy posiblemente esta cifra es hoy mucho más alta considerando la evolución de la obesidad y la diabetes en nuestro país. Se estima que en la población general la prevalencia de la forma inflamatoria de la enfermedad o NASH es entre el 2 y el 6%. Esto a partir de datos norteamericanos. No tenemos datos concretos en nuestro país. La obesidad, sin embargo, es el factor de riesgo más relevante para el hígado graso metabólico, con prevalencias que van entre el 50 y el 70% en obesos, y la diabetes mellitus, que también con el 70 o 80% de los pacientes teniendo hígado graso y una proporción muy significativa de ellos también teniendo formas inflamatorias y potencialmente progresivas de esta enfermedad. También se ha visto en Estados Unidos que la prevalencia en hispanos de esta condición es mayor y eso puede determinar que nuestra población chilena, que tiene algunas de las características de la hispana norteamericana, pueda también tener una mayor frecuencia y agresividad de esta enfermedad. Ahora, uno de los temas que nos interesaba comentar es que está ocurriendo hoy día un cambio en el nombre del así llamado hígado graso no alcohólico o NAFL por sus siglas en inglés. ¿Y por qué? Porque se considera que NAFL o hígado graso no alcohólico es un nombre incorrecto ya que es un diagnóstico de exclusión, que solo existe cuando otras enfermedades puedan ser excluidas. Y en realidad, la verdad es que pueden coexistir en el hígado dos enfermedades. Por ejemplo, un paciente con características metabólicas de hígado graso y además infección por virus B va a tener dos enfermedades y no solo una. La necesidad de utilizar criterios positivos para el diagnóstico es importante y ha sido trabajada en la literatura y hay una propuesta que ha sido hoy día adoptada por muchas de las sociedades científicas. Por otra parte, el límite del consumo de alcohol seguro se desconoce y lo que mencioné hace un par de diapositivas atrás de 20 gramos para mujeres y 30 de hombres es un límite bastante arbitrario y por lo tanto, habida cuenta de que un paciente no beba en exceso, si bebe más de esos límites y tiene algunas características metabólicas, podría seguir teniendo hígado graso metabólico. Los fenotipos del hígado graso son también cambiantes y también es importante dar cuenta de la heterogeneidad de esta enfermedad. Y también, dado que, si bien es cierto, la esteatopatitis parece ser importante en términos de la evolución de estos pacientes, no parece ser tan relevante en determinar su pronóstico vital. Y por eso que la dicotomía esteatopatitis e hígado graso simple o aislado también ha ido perdiendo fuerza. Desde el punto de vista de si acaso un fenotipo es el que cubre a todos los pacientes desde el punto de vista histológico, también es algo que ha sido puesto en cuestión. Y es por eso que se ha propuesto este nuevo nombre que se llama en inglés MAFL, por Metabolic Dysfunction Associated Fatty Liver Disease, y que ha sido propuesto traducir tal cual en español, hígado graso asociado a disfunción metabólica, que es lo que la Asociación Latinoamericana para Estudio del Hígado ha considerado prudente, y también puede utilizarse alternativamente términos como esteatosis hepática metabólica o, como el título de esta presentación, hígado graso metabólico. ¿A qué nos referimos cuando no utilizamos estas denominaciones? A la presencia de esteatosis hepática en concomitancia con obesidad o sobrepeso, en concomitancia con diabetes mellitus, o si el individuo tiene un peso normal, en concomitancia con al menos dos alteraciones de riesgo metabólico, como la obesidad centrípeta, la hipertensión, la hipertrigliceridemia, los niveles bajos de colesterol HDL, la presencia de prediabetes
o evidencias de inflamación metabólica como elevación de la proteína C reactiva de alta sensibilidad o evidencias de resistencia a insulina utilizando el modelo OMA. Estos criterios diagnósticos son los propuestos para hacer el diagnóstico positivo de hígado graso metabólico o MAFLD por sus siglas en inglés. Ahora, ¿qué consideraciones tenemos que tener en la práctica clínica para el hígado graso asociado a disfunción metabólica o hígado graso metabólico? Esta es una condición asintomática y a menudo se diagnostica de manera incidental. Y lo importante es que uno lo diagnostique en momentos en que la enfermedad ojalá sea reversible con estilo de vida y manejo farmacológico eventualmente. Como toda condición clínica, uno tiene que hacer una historia clínica, un examen físico cuidadoso, prestar atención al laboratorio hepático y a las imágenes para poder hacer este diagnóstico de acuerdo a los criterios antes señalados, considerando los cofactores, cuál es el consumo de alcohol del paciente, si hay comorbilidades como diabetes, hipertensión, ya mencionada, si hay evidencia, y esto es muy importante, al momento de enfrentar al paciente de una enfermedad hepática avanzada, tanto clínica como imagenológica, en términos de estigmas de daño hepático crónico, como arañas vasculares, palma hepática u otros, y también si hay evidencias de necroinflamación en el laboratorio hepático que generalmente se refieren a la existencia de elevación persistente y significativa de los niveles de aminotransferasa, los cuales son un buen indicador de que el hígado está inflamado, pero su ausencia no excluye inflamación o daño importante. Y esto es importante, valga la redundancia, de tener en mente. El diagnóstico más frecuentemente se realiza por la presencia de alteraciones ecográficas caracterizadas por un hígado hiperecogénico que contrasta con el riñón y que tiene una pérdida de la nitidez de las estructuras vasculares o de la definición hígado-diafragma como se muestran en esta foto. Y esto es importante porque como es tan común el hígado graso asociado a disfunción metabólica, muchas veces los ecografistas incluso pueden no informarlo y uno tiene que estar atento a uno mismo, evaluar una imagen ecográfica, valorando particularmente este corte donde se contrasta la ecogenicidad del riñón con el hígado. Cuando uno evalúa a un paciente con hígado graso asociado a disfunción metabólica, tiene que tener en cuenta 3 ejes esenciales. 1, evaluación y manejo del riesgo de diabetes mellitus. Se sabe que los pacientes con hígado graso asociado a disfunción metabólica tienen una frecuencia aumentada de desarrollar diabetes en el futuro y es importante valorar este punto a través de hacer un test de tolerancia a la glucosa o de medir los niveles de hemoglobina glicosilada. También es importante considerar que los pacientes con hígado graso asociado a disfunción metabólica tienen un mayor riesgo cardiovascular y esto existe en varias series en la literatura que lo muestran y por lo tanto es importante valorar el riesgo cardiovascular de estos pacientes empleando calculadoras y estimadores de riesgo e instituir el tratamiento con estatinas cuando procede y desde el punto de vista nuestro evaluar y manejar desde el punto de vista hepatológico. ¿Qué significa esto? Significa valorar en qué parte del espectro de la enfermedad está el paciente. Desde el punto de vista hepatológico nuestro, lo importante es identificar a los individuos que tienen fibrosis hepática. ¿Por qué? Porque los pacientes con fibrosis hepática son los que tienen más riesgo de mortalidad. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, tratamos de identificarlo para poder prevenir la evolución a la cirrosis y aquellos que ya identificamos con cirrosis, prevenir las complicaciones asociadas. La fibrosis, como decía, es la que se asocia a el pronóstico vital y aquellos pacientes que tienen una fibrosis superior a F2, medidos por métodos de evaluación no invasiva o por biopsia, son los que tienen una mayor mortalidad en diversos estudios que tienen seguimientos de 20 o 30 años. Es por eso que cuando enfrentamos a un paciente con hígado graso asociado a disfunción metabólica o MAFLD, tenemos que tratar de valorar o estratificar el riesgo de la fibrosis utilizando herramientas no invasivas. ¿Y qué herramientas no invasivas tenemos ahí? Hoy día lo que nosotros recomendamos es el empleo de marcadores no invasivos que pueden ser fácilmente calculados con elementos de laboratorio como el recuento de plaquetas, la edad y los valores de transaminasas, utilizando calculadoras disponibles en internet o en nuestro teléfono inteligente, siendo los dos más frecuentemente recomendados el así llamado FIB4
o el Nasal Fibrosis Score. La mayor parte de la literatura está inclinándose por usar con mayor frecuencia FIB-4, puesto que parece tener una mayor sensibilidad y especificidad, aunque estas no son óptimas, permiten hacer un buen screening de los pacientes para evaluar con mayor profundidad si los pacientes tienen o no fibrosis hepática. También se utiliza una herramienta de imagenológica que infortunadamente no está todavía ampliamente difundida, pero que esperamos que lo esté en los próximos años, que es la elastografía transiente o FibroScan. Esta es una herramienta de imagen que permite valorar la rigidez hepática. Cuando la fibrosis ocurre, el hígado aumenta su rigidez y esta máquina permite valorar la presencia de rigidez a través del estudio de la velocidad con que una onda de sonido se transporta en el hígado. Cuando la onda de sonido viaja rápido en el hígado va a estar más rígido. En cambio, cuando viaja lentamente, el hígado va a tener una rigidez normal. Y esto nos permite valorar si el paciente tiene un daño hepático significativo, como les decía, a través de la velocidad de desplazamiento de una onda, que cuando el hígado está fibrótico es una velocidad mayor y se traduce eso en que en el informe del examen va a haber una lectura mayor. Y al igual que con la fibrosis, los valores de FibroScan se han visto en estudios prospectivos, se asocian a la sobrevida del paciente. Por lo tanto, es muy importante hacer un triage si el paciente que tiene disfunción, hígado graso asociado a disfunción metabólica, tiene o no fibrosis. Y para eso, como les decía, y es una de las cosas que enseñamos en este diplomado, se requiere utilizar con mayor frecuencia, en forma regular, estos índices no invasivos para determinar si el paciente tiene un bajo riesgo o tiene un riesgo intermedio o un alto riesgo, en cuyo caso está indicado en lo posible hacer una elastografía y estratificar al paciente en alto o bajo riesgo nuevamente, y si tiene alto riesgo, referirlo al gastroenterólogo. El hígado graso asociado a disfunción metabólica tiene un tratamiento que es esencialmente basado en dieta y ejercicio. Algunos fármacos pueden ser de utilidad y estos tienen que ser idealmente decididos por el especialista. El objetivo es que el paciente pierda peso, y si el paciente pierde un 10% del peso, muchas de las alteraciones histológicas del hígado graso asociado a disfunción metabólica tienden a mejorar, y por eso que la meta es tratar de setear la baja de peso entre 7 y 10%, que es una meta realista, difícil de sostener, sí, pero que es importante tratar de lograr con buenos apoyos multidisciplinarios, que a veces son no tan complejos de organizar en el setting de atención primaria o secundaria. La dieta mediterránea es el estilo de alimentación recomendado, no vamos a entrar en detalle, podemos discutirlo en los momentos de pregunta, pero el estilo de alimentación recomendado que tiene más literatura sobre su eficacia en el hígado graso asociado a disfunción metabólica, el que tiene que idealmente que combinarse con actividad física de moderada intensidad, buscando perder peso y lograr entonces la mejoría de los parámetros histológicos. Uno tiene que organizar un team con nutricionistas, con kinesiólogos, porque los médicos no somos los mejores profesores, y considerar también una aproximación sistémica tratando de hacer que la familia participe en el manejo del paciente, tratando siempre de preguntar cómo son las cosas, aconsejar, evaluar regularmente, asistir y colaborar en que los pacientes tengan apoyo para que esto se desarrolle. Desde el punto de vista de los obesos mórbidos, la cirugía bariátrica puede ser de utilidad en el manejo de esta condición, y existen varios estudios que muestran favorables efectos sobre el hígado en pacientes que se operan y tienen indicación para hacerlo. Y desde el punto de vista del tratamiento, la verdad es que no hay drogas aprobadas, pero en algunos pacientes la vitamina E, la pioglitazona, o en algunos casos el uso de agonistas de receptores GLP-1 o algunas otras drogas antidiabéticas pueden ser de utilidad. También existen muchos ensayos clínicos en los que los pacientes pueden ser enrolados y pueden tener acceso a medicamentos investigacionales que pueden ser potencialmente útiles para esta condición. Así que con eso quisiera concluir y decirles que el hígado graso asociado a disfunción metabólica es una causa relevante de daño hepático y altamente prevalente en la población, que la evaluación de esta condición debe considerar la evaluación no invasiva de la fibrosis hepática con índices no invasivos y o FibroScan, que los cambios de estilo de vida son centrales en el manejo, y que en la actualidad el manejo farmacológico
debiese ser valorado e indicado por el especialista. Con eso quisiera concluir y agradecer nuevamente la oportunidad de exponer en este pequeño webinar que tiene por propósito difundir conceptos actuales sobre patologías prevalentes, al igual que nuestro diplomado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rece, por esa excelente charla y a los tres panelistas por sus interesantes exposiciones, que yo creo que van un poco al punto justamente de las enfermedades más predominantes que vemos en el ámbito ambulatorio. Y junto con Luis, entonces, vamos a darnos espacio. Estamos un poquito pasados en el tiempo, pero yo creo que al menos un par de preguntas para los panelistas y elegimos algunas de ellas. Y quería partir yo con el doctor Hugo Monroy, una pregunta que apareció aquí en el panel, pero que me gustaría que la sacáramos a la luz, que tiene que ver con el manejo de la distensión abdominal crónica o permanente con síntomas como flatulencia. ¿Qué manejo recomienda? Este es un tema muy frecuente, lo que habitualmente llamamos el síndrome del Mincho. Entonces, la pregunta es, ¿cómo enfrentamos a ese paciente, doctor Monroy? Bueno, gracias por la pregunta. Un tema que a mí en realidad me encanta. Podríamos estar largo rato hablando de esto, pero vamos al grano por cosas de tiempo. Este es el algoritmo que en general tengo como en la cabeza a raíz de esta literatura que pueden revisar con más detalle aquí al final. Pero cuando alguien se presenta con distensión abdominal, ya sea objetiva o subjetiva, es decir, es distinto tener un paciente que aumente el perímetro abdominal y tiene que desabrocharse la ropa, en el fondo que parece embarazada, a un paciente que realmente solo tiene sensación de distensión y no aumenta el perímetro abdominal. La verdad es que parece ser que los fenómenos fisiopatológicos detrás de estos dos tipos de pacientes son distintos. ¿Okay? Lo primero que tenemos que preguntarnos es si estamos ante un paciente con signos de alarma o no, y si tiene signos de alarma, en realidad hay que ir a buscar, ¿vale? ¿Ante qué estamos? Si no tenemos signos de alarma, en general una forma fácil de afrontarlo es ver si el paciente concomitantemente tiene una alteración del tránsito intestinal. Si estamos ante un paciente con estreñimiento, en general es un regalo que muy bienvenido en la consulta. El paciente dice, mire doctor, me distiendo. No sé qué. Tú le preguntas, bueno, ¿cada cuántos días va al baño? No, cada 5 días. ¿Cuál es el Bristol? 1, 2, listo, se acabó el tema, tratamos el estreñimiento y la distensión se va. Todos felices. ¿Vale? Así que en ese contexto, este es el escenario ideal, por decirlo de esta forma. Ahora, si el paciente no anda bien con polietilenglicol, con las cosas típicas, como mostramos en nuestra pirámide de estreñimiento, tendríamos que hacer una manometría no rectal precoz principalmente, y en el contexto de que no encontramos una alteración relevante y no tiene un tránsito lento tampoco, podemos buscar con un test de hidroespirado a ver si el paciente tiene flora metanogénica. Cuando tiene flora metanogénica, no solo hidrógeno, sino que también metano, el utilizar neomicina en conjunto con rifaximina, por ejemplo, u otro antibiótico, generalmente muestra literatura de que podría haber beneficio en la distensión. Ahora, si estamos ante un paciente con predominio de diarrea, generalmente tenemos que ir a buscar dirigidamente la celiaquía, ¿ok? Y aquí podría tener un rol la dieta baja en FODMAPs, y si la dieta baja en FODMAPs no logra un adecuado manejo, podemos buscar sobrecrecimiento bacteriano nuevamente, y en este caso lo más posible es que no sea metanogénico, sino que sea expensa solo de hidrógeno. Si no hay una relación con el tránsito, tenemos que tratar de, con una amnesis acotada, ver si hay alguna relación con la dieta, principalmente con la lactosa, y si no es evidente una intolerancia a la lactosa clínica relevante, podemos utilizar dieta baja en FODMAPs del inicio. Y si no hay mejoría, podemos usar tratamiento empírico, principalmente con antibióticos, buscando SIBO, con algunos probióticos que vamos a ver que la evidencia realmente es bastante débil, pero sin embargo hay algún grado de evidencia. Hace pocos días en la agrupación de Neurogastro tuvimos el agrado de contar con una charla del doctor Quigley que nos mostraba los beneficios de Bifidobacterium longum ex infantis, que está disponible en Chile y es de los que tiene mejor evidencia. También hay algunos antiespasmódicos en combinación con simeticona, principalmente un trabajo mexicano de hace un par de años de bromuro de pinaverio más simeticona en una sola cápsula, que en estos pacientes también lograría beneficio. Sin embargo, no tenemos esa presentación en Chile, podemos lograr la combinación, sin embargo el pinaverio, al menos en nuestra realidad local, no es fácil de encontrar. Y si no mejora, al igual que si no está asociado a la dieta, hay toda una tesis de estudio de la distensión abdominal evidente u objetiva, que estaría basada principalmente en una disinergia abdominofrénica.
que para no abusar del tiempo voy a ver si puedo buscar aquí una imagen. La imagen vale más que 1000 palabras. Lo normal en un paciente que en general en el periodo postprandial aumenta su cantidad de aire, que en realidad es bastante poco el aire que tenemos en nuestros intestinos, lo habitual es que hay una reacción normal de elevación del diafragma y una tensión de los músculos rectos abdominales, con lo cual el aumento transitorio del gas postprandial queda con un perímetro relativamente fijo. Sin embargo, los pacientes con distensión objetiva que no cumplen todos estos criterios muchas veces tienen una disinergia, tienen un descenso paradojal del diafragma y también tienen una relajación paradojal de los rectos abdominales, con lo cual hay un desplazamiento visceral y del aire hacia adelante, lo cual no es un aumento neto del aire. El aire entre estos pacientes y estos otros pacientes es normal, sin embargo, hay una redistribución y eso se podría tratar con ciertas terapias que aún no son estándar y están en fase de investigación como biofeedback. Sin embargo, es algo de ultra especialista y en estos pacientes se recomienda derivar. Bueno, espero no haber sido muy extenso en la respuesta, pero es algo que realmente es muy interesante. Muchas gracias por su respuesta, doctor Monroy. Me gustaría preguntarle al doctor Riquelme, aprovechar de felicitarlo también por la excelente charla. Nos llegó la pregunta del público, si vale la pena agregar probióticos en el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori, especialmente cuando ocupamos muchos, digamos, múltiples antibióticos o muchos fármacos. Gracias, doctor Díaz. A ver, del punto de vista de eficacia, no se gana más que un 2% en términos de mejoría en la tasa de erradicación, así que no hay un beneficio numérico importante. Hay una leve mejoría respecto a la adherencia y a las molestias en términos de los efectos adversos durante el tratamiento. Y hay una reducción de la diarrea cuando se presenta, aunque solamente un 2% de los pacientes presentan diarrea, así que vaya para la suma, es un costo adicional importante y el beneficio es marginal. Así que yo en la práctica profesional no ocupo probióticos cuando doy el tratamiento. Muchas gracias, doctor Riquelme. Queríamos ir más o menos cerrando este seminario con una pregunta al doctor Arrese. Estamos bombardeados por internet, por las redes sociales, con información paramédica o extramédica, y una de ellas que nos llega con frecuencia es la relativa a las dietas y a los distintos tipos de alternativas de alimentación. Y por aquí aparece una pregunta que tiene relación con la alimentación, que tiene que ver con que si usted recomienda una dieta tipo paleo o cetogénica para revertir el hígado graso metabólico. Gracias, Alejandro. Bueno, en esto de las dietas es un tema, ¿no es cierto?, que uno puede abordar desde varias perspectivas. La primera es de la perspectiva de salud. A mí no me gusta, de hecho, decir dieta. La dieta tiene un principio y un fin. Y en realidad lo que uno tiene que recomendar son estilos de alimentación que sean perdurables y permanentes, idealmente. Y la mayoría de los pacientes con hígado graso metabólico lo que tienen son malos hábitos, donde comen mal, comen mucho, porciones grandes, y comen algunos alimentos que sí uno debiera excluir, pero como parte de un estilo de alimentación más que de una dieta. Cuando uno mira la literatura y dice, bueno, hay datos sobre cierto estilo de alimentación, la más abundante y la que cuenta con mayor volumen de datos es la dieta mediterránea, que es una dieta, ¿no es cierto?, en la que los hidratos de carbono de absorción rápida, dulces y las grasas saturadas, carne roja esencialmente, tienen que ser de consumo muy infrecuente, asociado a eso con un consumo importante de aceite de oliva y frutos secos como nueces o almendras en volúmenes sí pequeños, de modo tal que no aporten muchas calorías, sobre todo si el paciente tiene obesidad. Ese estilo de alimentación ha mostrado que reduce el hígado graso, que mejora los parámetros metabólicos, que además previene la diabetes y además tiene efectos sobre la prevención de riesgo cardiovascular. Hay otros estudios que muestran que estilos de alimentación diferentes, como por ejemplo el ayuno intermitente o la dieta ketogénica, pueden tener efectos positivos para
el hígado graso. Pero la dieta ketogénica, por ejemplo, es difícil de sostener en el tiempo. Puede en algunos pacientes ser perjudicial, particularmente si el reemplazo de los hidratos de carbono es con grasa saturada, donde en algunos estudios incluso se ha visto que la mortalidad cardiovascular puede aumentar en esos pacientes. Respecto a la dieta paleo o paleolítica, ¿no es cierto?, que implica comer aquello que comían nuestros ancestros prehistóricos, fundamentalmente carnes magras, pescados, frutas, verduras, es una dieta que tiene un estilo de vida, un estilo saludable, pero tiene muy poca evidencia en la literatura al respecto. Así que en suma, yo creo que tal vez incluso es más importante que qué se va a comer, es cómo se come, las porciones, y las cosas que uno debe excluir son bastante simples: comida chatarra, comida muy dulce. Hoy día las bebidas gaseosas no light, las bebidas gaseosas azucaradas, son consideradas una de las cosas que más daño a la salud ha causado en las sociedades modernas, particularmente en la sociedad norteamericana, y su salida del mercado en algunos estados de Estados Unidos, en poblaciones de riesgo, se asocia a disminución de las alteraciones metabólicas, así de malas son, y debieran dentro de las políticas públicas ser taxadas con mayores impuestos y gravadas con mayores impuestos, y su consumo debiera disminuir, así como también otras comidas chatarras como la recientemente nombrada choquita y otras cosas. Así que estilos de alimentación saludable es el camino asociado a actividad física regular. Desde el punto de vista de los cambios de estilos de vida saludables, es una cosa que uno dice es simple en términos de señalar, pero muy difícil en términos de cumplir y sostener. Pero ahí está nuestro trabajo. Además, por cierto, el de la prevención en las poblaciones de niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, doctora Rese. Doctor Díaz, yo creo que estamos llegando un poco al término. No sé si quiere cerrar y agradecer la asistencia de todas las personas. Sí, muchas gracias, doctor Sosa. Llegamos a tener aproximadamente 120 espectadores en tiempo real viendo el webinar, así que les doy a todos un cordial agradecimiento, también a todos los quienes hicieron posible este webinar de educación continua, y a los tremendos speakers que tuvimos, el doctor Monroy, el doctor Riquelme y el doctor Arrese. Me gustaría contarles que va a quedar grabada esta sesión también, y que prontamente la haremos llegar por los canales oficiales de la Escuela de Medicina, para que quienes no pudieron estar acá la puedan ver también y ustedes puedan compartirlo con esas personas. ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias por su Chao, chao. presencia. Que esté muy bien. Hasta luego.